Bien, entonces ya definimos qué son los signos vitales, que es una manifestación clínica. Ya definimos qué es pulso y dónde localizamos el pulso. Tenemos una imagen de los pulsos. El pulso popitleo es el que más muchas veces a muchas personas se les complica por el nombre popitleo, que no se relaciona como tal como el nombre del hueso. Si ustedes aprenden el sistema óseo, se van a aprender cuál es la arteria radial, cuál es la arteria humeral, y se fijan, muchos nombres de arterias están relacionados en base al hueso por donde pasan. Ok. ¿Qué características tiene el pulso? ¿Quién me dice? Yo, Adelante. puede ser rítmico o arrítmico, fuerte o débil, lento o rápido, o estar presente o ausente. No se escucha. ¿Ahí me escuchan ya? Sí, ya, ya. Sí. Listo. Perdón. Entonces, el pulso puede ser fuerte y lo contrario, débil. Puede ser rítmico, que tenga buen ritmo, así sea, por ejemplo, una bradicardia, una normocardia o una taquicardia. Pues si le trajiste a mi compadre la pasta de Puede dientes, ser un ritmo constante y se considera rítmico. ¿no? Les encargo de favor que apaguen sus micrófonos para yo no entretenerme en estar apagando micrófonos. Entonces, si es rítmico, también puede estar arrítmico. Una frecuencia cardíaca de 60, otra de 80, 120, luego baja a 40, luego sube a 150, o está oscilando entre 60 y 100, un ejemplo, y se llama arritmia. Que francamente todos tienen variaciones de frecuencia cardíaca, pero se mantienen en un rango más o menos 10. Si está presente o ausente, por ejemplo, cuando un paciente está inconsciente, lo primero que vamos a buscar es buscar el pulso. Pulso carotidio, pulso central, más cercano al corazón. Y lo que tenemos que saber es presente o ausente. Puede ser rápido o puede ser lento, ¿verdad? Y aquí es donde yo quiero aclarar la diferencia entre pulso y frecuencia cardíaca, que no es lo mismo. Porque, por ejemplo, muchos me dicen que pulso es lo mismo que frecuencia cardíaca, cuando nosotros ya vimos un concepto de que pulso es el latido de una arteria que se percibe al pasar sobre una prominencia ósea, una expansión rítmica. Cuando hablamos de frecuencia cardíaca, el concepto es muy diferente. Nada tiene que ver con este concepto. Nosotros, estas características que vemos aquí, que son 2, 4, 6, 8 características diferentes que podemos encontrar, lo determinamos en tan solo 5 segundos. En 5 segundos, cuando yo estoy entrenada en localizar el pulso y sentirlo, bastan 5 segundos para saber si es fuerte o débil, si el pulso es rítmico o arrítmico, si es presente o ausente y si está rápido y lento. Por ejemplo, yo puedo decir que mi paciente inconsciente tiene un pulso presente, es débil y es rápido. De entrada, yo pienso en hipotensión.
¿qué voy a hacer para recuperar la presión? O si no tengo nada, por lo menos posición de shock. Pero yo el hecho de saber, perdón, el hecho de saber que el paciente tiene un pulso débil, y ya hablo yo o pienso yo de una hipotensión. Por poner un ejemplo, ¿vale? Bien. Frecuencia cardíaca, entonces vemos que no es lo mismo que pulso. Porque frecuencia, la palabra dice frecuente. ¿Con qué frecuencia vienes a echar gasolina? ¿Con qué frecuencia vas a comprar tacos? No sé, un ejemplo, ¿ah? ¿Cuántas veces haces eso y en cuánto tiempo? La frecuencia cardíaca, o sea, ¿cuántas veces el corazón late por minuto? En pulso, yo no cuento tiempo para ver cuántos latidos tiene. Cuando yo localizo el pulso, ya localicé el pulso, ya vi que es presente, ya vi que es ausente, lo que sea. Si tiene presente y quiero saber cuántos latidos tiene por minuto, entonces ahí ya estoy haciendo yo una toma de frecuencia cardíaca. Como vemos en la definición, es el número de veces que late el corazón por minuto. ¿Es el concepto similar al anterior de pulso? ¿Qué dicen ustedes? No, el pulso es cualitativo y este es cuantitativo. Totalmente, exactamente. A ver, Es lo que le da el ritmo y la frecuencia es la cantidad de veces que late el corazón. así es. A ver, me están poniendo en el grupo, en los mensajes. Me dice, profe, buenas noches, perdón que lo interrumpa. Tuvimos un paciente que su pulso estaba ausente. Ya tenía más de media hora, dice madera, pero quiero decir que es media hora, y su coloración de la piel ya no era normal. Y los familiares querían que lo lleváramos al hospital cuando ya no contaba con signos vitales. Pues no, no se debe de llevar al hospital. Es una cuestión legal. Ahí tienen que hablar al Ministerio Público y que determinen la causa de la muerte. Se ocupan CEMEFO, CEMEFO. También recuerden que los tiempos de hipoxia, más de 10 minutos, hay daños irreversibles, por lo que ya no se aconseja hacer una reanimación. Que lo pueden hacer, sí, criterio de cada quien, pero recuerden que las reservas de oxígeno en el organismo son de 4 a 6 minutos. Una guía que habla de los tiempos en paro cardíaco, los tiempos de hipoxia, habla que de los 6 minutos aproximadamente, sin oxígeno, estamos hablando del 50% de probabilidad de que no, bueno, del 11% de probabilidad con daños irreversibles. Ya con el 10 minutos sin oxígeno, estamos hablando del 1% de probabilidad de que salga bien, o sea, 99% que tenga daños irreversibles. Todo lo demás ya es criterio de cada quien, el que haga una reanimación, pero no se debe de mover del lugar. Pueden caer en cuestiones legales. Sí deben de explicarles muy bien qué es lo que pasa, por qué no hay que moverlo, porque si ustedes no explican, luego qué pasa es que no le hicieron nada. Entonces, pues nomás tener cuidado con eso. Pero ustedes tienen que tener un fundamento por qué están haciendo las cosas, no nomás porque sí, ya, que lo he comentado muchísimas veces. Pues bien, tenemos una sístole, una diástole, contracción y relajación, vaciado y llenado. Tenemos lo que es la isocardia o normocardia.
de 60 a 100 latidos por minuto. A esto le vamos a llamar que es un ritmo sinusal, un ritmo normal, que de 60 a 100. Que ya cuando nos metemos en más detalle, más profundamente, que hablamos que de cuánto es la frecuencia cardíaca del nodo sinusal, de cuánto es la frecuencia cardíaca del nodo aurículo-ventricular, de cuánto, perdón, de cuánto es la frecuencia cardíaca del las de His y las fibras de Purkinje, pues va a variar. Pero del nodo sinusal, que se ubica en la aurícula derecha, el impulso eléctrico normal en un adulto es de 60 a 100. De ahí va a variar según la edad, ¿verdad? La bradicardia se considera menor de 60 latidos por minuto. Ya de 60 para abajo se considera bradicardia. Y más cuando son personas que tú a lo mejor ya trataste frecuentemente, sabes que manejan frecuencias cardíacas de 70, 80, etcétera. Pues ya, caray, ¿qué está pasando? Está dentro de lo normal, pero pues está bajando. Dice, maestro, si un paciente presenta taquicardia, ¿qué se puede hacer? No, pues es que aquí hay muchas cosas que se pueden hacer, pero tenemos que ver cuál es la causa de la taquicardia. Si te asustaste, por ejemplo, pues relájate, ¿no? Si corriste, relájate. Si tomaste café, pues desintoxícate, etcétera, etcétera. Tenemos que ver cuál es la causa, origen de la taquicardia. Si es una taquicardia supraventricular, estamos hablando de una taquicardia que se mantiene por mucho tiempo, frecuencias cardíacas altas. Y pues tenemos que ver si ocupa una cardioversión vagal o se ocupan medicamentos como la adenosina, la amiodarona, o se ocupa con las maniobras de Valsalva. Les encargo, por favor, en la pantalla, alguien está rayando ahí, por favor, les encargo que no mueva nada. O se ocupa una cardioversión eléctrica sincronizada. Entonces, tu pregunta más bien es ver el origen de la taquicardia, porque si estamos hablando ya de una cardioversión eléctrica sincronizada, estamos hablando de un paciente que tiene una taquicardia supraventricular, por ejemplo, con alteración del estado de conciencia, hipotensión, algún estado de shock. No sé si te contesté. Bien. Entonces, taquicardia se va a considerar de 100 latidos por minuto hacia arriba. Que, oye, es que pues sí está dentro de lo normal, 100, pero ya cuando empieza a pasar de ahí, se considera taquicardia. Y las arritmias es la variación de las frecuencias cardíacas, como les mencionaba hace rato. Pues es que ya trae 52, ya trae 60, ya trae 100, 150, otra vez 50, etcétera. Son arritmias. La palabra dice sin ritmo. Ok. ¿Qué me dicen? ¿Es lo mismo respiración y frecuencia respiratoria? No, No, respiración ¿Qué es varía? la acción del intercambio gaseoso y la frecuencia cardíaca es las veces que un paciente respira por minuto. Por minuto, ¿verdad? Ok. Entonces, respiración nada más es inhalar y exhalar. Es el mecanismo por el cual el organismo introduce oxígeno y libera dióxido de carbono por medio de la inhalación y exhalación. Pero de ahí tenemos patrones respiratorios. Por ejemplo, eupnea, isopnea, que es respiración normal. Bradipnea, que es la disminución de la frecuencia respiratoria. Taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria.
hipopnea, que es la disminución del volumen inhalado, hiperpnea, que es el aumento del volumen inhalado, y polipnea, que es la combinación de dos o más patrones respiratorios. Y tenemos la apnea, que es más conocida por muchos como la ausencia de la respiración por cortos periodos de tiempo. ¿Ok? Profe, ¿puede regresarse, por favor, otra vez? ¿A dónde? ¿Y qué parte? Desde el principio. ¿De principio de qué? O sea, el principio, por ejemplo, de taquipnea, la corta definición. Ah, eupnea o isopnea, respiración normal. Bradipnea, Sí. disminución de la frecuencia respiratoria. Taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria. Hipopnea, disminución del volumen inhalado. Cuando llaman respiraciones superficiales, es una hipopnea. Hiperpnea es el aumento del volumen inhalado, que lo que comúnmente llaman el paciente está hiperventilando. La hiperventilación no es el aumento de la frecuencia respiratoria. La hiperventilación es el aumento del volumen que inhala un paciente y se llama hiperpnea. Y polipnea combinen dos o más de todos los anteriores, inclusive la apnea. La polipnea es la combinación de dos o más patrones respiratorios. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Dice un comentario, la respiración, las veces que se hacen inspiración y expiración. No, quítale las veces y sí. Recuerden que respiración no son frecuencia. ¿Cuántas veces? No. La respiración solamente es el mecanismo de entrada y salida. Frecuencia respiratoria, sí estamos hablando de cuántas veces respira por minuto. Y al lado izquierdo, hablamos de frecuencia respiratoria como el número de veces que se realiza el proceso de captación de oxígeno y se elimina el dióxido de carbono en el ambiente. Ojo, está con rojo. O sea que eso les va a ayudar en su certificación. Número de veces, frecuencia respiratoria, no respiración. Número de veces que se realiza el proceso de captación de oxígeno y se elimina el dióxido de carbono en el ambiente. ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿No? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bien, entonces recuerden que respiración, ahí están los conceptos. Vean la diferencia entre respiración y frecuencia, no es lo mismo. Ok. Bien, continuamos. Perdón, me faltó agregarle que la frecuencia respiratoria en un paciente
que está hospitalizado o que llegó grave, lo pueden checar, torácica o abdominal. No se sugiere, por ejemplo, en consulta, no se sugiere la visualización torácica, sobre todo, para no tener conflictos, sobre todo cuando el enfermero o el paramédico checa su frecuencia cardíaca y que se le queda viendo el tórax y no se malinterprete. Por eso sugerimos que cuando es consulta, le pedimos al paciente que suba su mano sobre el tórax y el enfermero o el paramédico colocar su mano sobre la mano del paciente y únicamente estar sintiendo la expansión torácica. Y obviamente, pues, contar con su reloj, pero ya en su mirada ya no está sobre el paciente, sino está sobre el reloj. En un paciente hospitalizado, un paciente grave, pues eso no tiene tanta importancia. Más que nada por cuidar los malos entendidos, sobre todo que ha pasado entre el paciente, femenino sobre todo, y el enfermero. Que también ha pasado que de mujer a mujer se preguntan, ¿y qué me estás mirando, verdad? ¿Por qué? Porque en la frecuencia respiratoria recuerden que no debemos de decirle al paciente el procedimiento que estás haciendo. ¿Alguien me explica por qué? Porque el paciente puede dar el resultado de su frecuencia respiratoria. Porque va a empezar a respirar más deprisa. No escuché muy bien, perdón. Porque puede respirar más deprisa. Porque modifica el patrón de El paciente respiración. puede dar el resultado de su frecuencia respiratoria. Exactamente. Puede alterar el patrón respiratorio. A lo mejor venía respirando 16 y le dices tú, oiga, le voy a checar su frecuencia respiratoria. Respire normal. Pues si ya venía respirando normal. ¿Qué hiciste? Es provocar que el paciente modifique su frecuencia respiratoria. Entonces, por eso no se sugiere cuando son pues, pacientes que están bien conscientes, consulta, no se sugiere que le digas qué vas a hacer, qué procedimiento vas a realizar. Se sugiere mejor nada más colocar la mano del paciente sobre el tórax y tu mano sobre la mano del paciente. Y ya, ahora sí, tu mirada enfocada sobre el reloj, un cronómetro en realidad. Bien. Continuamos. Temperatura. La vamos a definir ya como el grado de calor mantenido en el cuerpo mediante el equilibrio entre la termogénesis y termólisis. Antes lo definíamos como la temperatura corporal, el grado de calor que conserva un organismo vivo para fines de certificación. Ahora vamos a definirlos como el grado de calor mantenido en el cuerpo mediante el equilibrio entre la termogénesis y termólisis. ¿Qué es la termogénesis? La formación de temperatura y la termólisis es el rompimiento de la temperatura o liberación de temperatura. Del calor, ¿verdad? Ok. Bien. ¿Alguien me dice la temperatura normal? Yo, 36.5 a 37.2. Ok.
De 36.5 a media pantalla lo vemos, 36.5 a 37.2 normal. Febrícula 37.3 a 37.9. Se dice que ya no se maneja el término febrícula, pero pues eso me lo han dicho a mí. Yo ya busqué por todos lados y no encuentro dónde lo hayan quitado. Si alguien tiene el dato, le encargo por favor que me lo pase para actualizar eso. Y la hipertermia leve de 38 a 38.5. Por eso cuando llegan al hospital y traen 38, 38.2, 38.3, los mandamos a su casa y se enojan. ¿Por qué? Porque pues, es una hipertermia leve, se puede tratar en casa, medios físicos, inclusive en el hospital donde yo trabajo, ya no sé por qué quitaron ese letrero, pero ahí decía, urgencia calificada, fiebre mayor de 38.5, ¿verdad? Hipertermia moderada, 38.6 a 39. Y mayor de 39, hipertermia grave. ¿Cuántos grados hay de 37.2 a 39? 1.8. 1.8. Vean cómo con 1.8 ya nuestro organismo empieza a fallar, ¿verdad? Bien. No se diga si trae 40, 41, y empiezan las convulsiones. Ahora hacia abajo, menor de 36.5 a 35.4, hipotermia leve. Si se fijan los termómetros de mercurio, lo menos que marcan son 35. Una hipotermia moderada, 35.3 a 34.4. Y una hipotermia grave menor de 34.4. ¿Cuántos grados hay de 36.5 a 34.4? 2.1. 2.1. ¿Se fijan también? Alrededor de 2 grados para que nuestro cuerpo empiece a fallar. 2 grados, nada más. Por ahí también escuché una vez un comentario donde supuestamente estaban enseñando que ya la temperatura ya no era 36.5, sino que era de 37.5 a 38.5 normal. Y acá dije yo, ¿por qué? ¿De dónde sacaron eso? O sea, que no nos han actualizado. Pues yo pedí la fuente, nunca llegó la fuente. La justificación que dijeron es que porque ya hay más calentamiento global. Dije, ah, caray, pues sí hay calentamiento global, pero eso no tiene nada que ver. El cuerpo sigue estando en los mismos estándares. Entonces, si alguien tiene ese dato, pues también me lo pasa, por favor. Porque a lo mejor ando muy desactualizado yo. ¿Vale? Bien, ¿alguna duda? Y la temperatura se puede tomar en la boca, bucal oral, rectal y axilar, como ya lo conocemos, dentro de lo no invasivo. Porque también hay termómetros invasivos que van en la cavidad abdominal, por ejemplo. Pero estamos hablando de ya cuestiones invasivas. Si fijan abajo, tengo una nota que las cifras estas que les acabo de decir pueden variar de algunas fuentes, pero nunca más allá de 1 grado Celsius.
Sí he visto que digan 36.2 a 37. De 36 a 37. Pero pues nunca varían más de eso. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bien. Ya vamos a terminar. La presión arterial, la fuerza que ejerce la sangre en las paredes de las arterias a medida que pasa por ella. Teníamos otro concepto que era la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes vasculares, entre paréntesis arterias, pero ya se cambió, modificamos, no es nada del otro mundo, por fines de certificación. Por eso está en rojo. Entonces, fuerza que ejerce la sangre en las paredes de las arterias a medida que pasa por ellas. Tenemos la normotensión. Diario tienen, no sé por qué tienen como problema con la presión arterial normal. La normotensión 110/70 más menos 10. Si yo digo más 10, estamos hablando de 120/80. Si digo menos 10, estamos hablando de 160. Y luego a un ladito dice o menor de 120/80. La presión arterial normal ante la AJA es menor de 120/80. Luego les voy a mandar un cuadrito donde viene ahí los grados de hipertensión. Pero como vemos abajo dice 121/81 se considera hipertensión no significativa. De 129 a 85, hipertensión no significativa. Pero si ya llegamos a 130/90, estamos hablando de una hipertensión grado 1. Entonces, presión normal, 110/70 más menos 10. O menor de 120/80. Menor de 120/80. Porque hay quien me dice que la presión normal es 120/80 más menos 10. O sea que me está diciendo que 130/90 es normal. O no, 130/90 no es normal. Sí, tampoco te va a matar, pero no es normal. Entonces, ¿dudas con eso? No, ¿Sí queda claro? sí, Ok, hipotensión 90/50, verifiquen la PAM. Muchos me dicen, el paciente está bien hipotenso. Ok, ¿cuánto está su PAM? La fórmula de la PAM de la presión arterial media es una sístole más 2 diástoles entre 3. Por ejemplo, 110/70. 110 más 70 más 70. ¿Cuánto les da si lo dividen entre 3? Como 56, 57. ¿Cuánto? me da de 83. Recuerden, 110 más 80. 70 más 70 entre 3. 83. Su PAN es de 83. Ahora saquen la PAN de 90/50. 90 más 50 más 50 entre 3. 156.
No, De 63. 73. 63. 63. 90, 50, trae una PAN de 63. ¿Qué creen? Que si ustedes mantienen por mucho tiempo a un paciente con una PAN menor de 65, los órganos empiezan a tener hipoperfusión, o sea, falta de circulación. Y esa falta de circulación, no hay oxígeno y después de un tiempo va a haber necrosis por la hipoxia prolongada en las células. Supongamos la pantalla donde están ahorita ustedes viendo esa transmisión. Supongamos que toda la pantalla es el riñón. Vamos a poner un caso hipotético. Ok. Con una PAN mayor de 65, logramos que la sangre cubra toda su pantalla. Y con esa PAN de 63, póngale un 5% alrededor de su pantalla, no se llena la imagen. ¿Sí me doy a entender? Quiere decir que ese 5% alrededor ya no hay sangre, no hay circulación, no hay oxígeno y por tanto van a morir las células. Por eso tenemos que sacar una PAN mayor de 65. ¿Me explico? Sí, ¿Sí o no? sí. Entonces, por eso la PAN es importantísimo que sea mayor de ¿cuánto? De 65 De milímetros. 65. ¿Para qué? Para que ¿Para no qué? haya una hiperfusión. ¿Para qué, perdón? Para que no exista una hipoperfusión en los órganos. Que no haya hipoperfusión, no haya hipoxia y no haya necrosis al final. Bien. ¿Qué fue lo que preguntó? ¿Que por Pues qué sí. es importante la PAM mayor de 65? Ah, ok, gracias. De nada. Ok, continuamos. ¿Dónde se puede tomar la presión arterial? La más común es humeral, se puede radial, pedial y popliteo. No nomás se puede en el brazo, ¿verdad? Y eso es importante y vuelve a estar con rojo para fines de certificación. ¿Dudas hasta aquí? No. No. Aquí tenemos una gráfica de la sístole y la diástole. Recuerde que sístole es cuando se contrae y diástole cuando se relaja el corazón. Por eso dicen, ¿de cuánto es la presión sistólica? O sea, ¿de cuánto es la presión con la que se está contrayendo? ¿Y de cuánto es la presión diastólica? La presión que está ejerciendo para relajarse. Ahora bien, si tiene su paciente un 180/80, ¿qué consideran ustedes? Que tiene una hipertensión sistólica. ¿Y a cuál le toman los médicos más importancia? ¿A la, Baja. a la sistólica o a la diastólica? A la diastólica. A la diastólica, o sea, la fuerza de relajación del corazón.
Esto quiere decir que, por ejemplo, si estuviera a 180 sobre 100, el corazón se está forzando mucho para expandirse, le está costando trabajo. Claro, es importante regular las dos, pero obviamente la presión diastólica va a ser siempre la de mayor relevancia para el caso de la hipertensión. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Sí. 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 Ok. Sí. Sí. Importantísimo. La oximetría no es un signo vital, sáquenselo de su cabecita. ¿Por qué? Porque muchos dicen, tómale signos vitales, y como dentro de los signos vitales pones un oxímetro, piensan que la oximetría es un signo vital. No. Signos vitales solamente son 4: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y presión arterial. Nada más. La oximetría es un complemento de la concentración de la captación de oxígeno. No es un signo vital. ¿Qué nos dice? La combinación del sistema respiratorio y sistema circulatorio son determinantes para su medición. Entonces no es un signo vital. Si alguien encuentra una fuente donde me diga que es un signo vital, me lo manda también, por favor. ¿Vale? Pero no confundan el hecho de que lo tomamos dentro de cuando tomamos el signo vitales, pero no es un signo vital. Dice, yo tengo una con la glucosa. ¿Qué tiene que ver la glucosa? Dígame, órdenes. Dime, ¿cuál es tu duda? Pues, no es un signo vital. No es un signo vital. En ningún lado dice que la glucosa es un signo vital. Que lo tomen un dextrostis cuando están tomando signos vitales es muy diferente, perdón, a que sea la glucosa un signo vital. Oximetría y glucometría no es un signo vital. Sáquense eso, por favor, de la cabeza. Por nada. Bien. Ya para terminar, oximetría normal de 94 a 99. Hiperoxemia mayor de 100. Ya lo vimos en gasometría arterial. Lo vimos en gasometría arterial. La importancia de no concentrar de más de oxígeno. ¿Por qué? Porque el exceso de oxígeno barre con el dióxido de carbono y al barrer con el dióxido de carbono se provoca vasoconstricción. El decir, mira qué padre, traigo a mi paciente saturando al 100%. Pues es que en realidad tú no sabes si realmente está en 100%.
porque el oxímetro solamente te va a dar 100. Puede estar en 103, 105, etcétera, y está provocando una hiperoxemia. Estás concentrando de más. Por eso no se sugiere que esté saturando 100%. Una persona que satura el 100% significa que está captando el 21% ambiental. Y no confundan la saturación de oxígeno, que es el 100%, con el FiO2 ambiental. Hipoxia leve de 90 a 93. Hipoxia moderada de 86 a 89. Hipoxia severa menor de 85. 85 para abajo, hipoxia severa. Como bien saben, arriba de 85, 86, 89, moderada, y 90, 93 leve. Bien. Y por último, tenemos un oxímetro. Para quien no conoce el oxímetro, tenemos unas siglas que es SPO2, saturación parcial de oxígeno, que vemos en la imagen, SPO2, para que lo sepan qué significa, saturación parcial de oxígeno. Y luego tiene a un lado PR, que son las respiraciones por minuto. Perdón, la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, perdón. Ando todo alterado yo. Frecuencia cardíaca, que es 86 en este ejemplo. ¿Vale? Y un PI, que significa índice de perfusión, que es la fuerza de expansión de las paredes arteriales distales. En este caso, no sé si se han puesto un oxímetro y después de un rato sienten su pulso. Eso es el PI. ¿Con qué fuerza están tocando su pulso las paredes en el oxímetro? Índice de perfusión. A ver, ¿qué dicen en el chat? Es un concepto de hipoxia feliz. No está bien definido, pero hace referencia a las personas que saturan menos de 84, 85, por ejemplo, y no tienen ningún problema respiratorio. Pero es porque durante años la persona empezó a desaturar y se empezó a acostumbrar a saturaciones bajas. Por ejemplo, la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Les encargo sus micrófonos, por favor. Les encargo sus micrófonos, por favor. Entonces, la hipoxia feliz se refiere a eso, personas que duraron mucho tiempo o duran mucho tiempo saturando bajo y se acostumbran a saturaciones bajas. No es normal porque con el tiempo las células van muriendo. ¿Sí? ¿Me queda claro, Lolis? A ver, dice, ¿qué es recomendado hacer en un, ¿qué? ¿Preahogado con oximetría? No entiendo esa pregunta. Solo un médico me dijo eso. ¿Qué te dijo? No entendí ahí.
Por ejemplo, pacientes con COVID que saturan bajo, pero no se sienten mal. Ah, ok, hipoxia feliz. Bueno, ¿alguna duda con los signos vitales? No. No. Bien, entonces esa fue su presentación de signos vitales. Espero que hayan despejado dudas, reafirmado sus conocimientos o aprendido algo nuevo. A ver, chat, ¿qué dice el chat? Ah, muchas gracias. No, de nada. A ver, una pregunta por ahí pasó. Ah, dice, por ejemplo, las personas que manejan la presión baja o alta y se sienten bien, ¿es normal? Pues no, no es normal. Volvemos a lo mismo, se acostumbran a manejar las presiones altas o bajas. Pero si es baja, por ejemplo, tenemos que entender que no baje de 65 de PAM y con eso no hay problema. En cuestión de las presiones altas, muchas personas no sienten malestares, pero están dañando sus retinas, por ejemplo, sus órganos. Con la hipertensión se dañan los órganos, que es una PAM mayor de 93. A ver. Dice que se extrae una persona del mar con ahogamiento de una temperatura de 35.3. Bueno, para empezar hay que ponerle calor y oximetría 84. Pues aquí también hay que ver si hubo ahogamiento, pues hay que liberar la vía aérea con presiones torácicas para liberar. Puedes ventilar al paciente, sí. También lo puedes dar tus ventilaciones. A ver, tengo una duda, profe, creo que es importante. Dice, el oxígeno no se le pone a una persona infartada. Sí, ya lo hemos comentado varias veces. Eso lo vimos también en gasometría arterial. Si tú le pones oxígeno a una persona que no necesita oxígeno, vas a disminuir el dióxido de carbono. Y al disminuir el dióxido de carbono se provoca vasoconstricción. Infarto se define por taponamiento. Entonces, imagines una manguera con agua, le pones el dedo a la mitad y tú estás taponeando, estás infartando esa manguera, por poner ese ejemplo, y la mitad de la manguera está pasando agua, o sea, sangre. Tú le pones oxígeno a una persona que no necesita, que está saturando mayor de 90, entonces vas a provocar que barra con el dióxido de carbono y se genere una vasoconstricción y por tanto, haz de cuenta, la manguera se hizo más pequeña y va a circular menos agua, menos sangre. Por eso no se le debe de poner oxígeno a un paciente infartado. ¿Sí queda claro? Ya me hizo dudar de eso, profe. ¿De qué? ¿O en qué tendrá diferencia? Porque había visto una mnemotecnia que es lo de la mona. Claro. Recuerda, mona es oxígeno, pero el oxígeno no se lo vas a poner a todos los infartados. Guía de práctica clínica de infarto. No se le administra oxígeno a una persona que satura mayor del 90%. Ya, ¿Sí? ok. Entonces, sí. Si es infarto y satura menos de, por ejemplo, 89 para abajo, entonces se le pone oxígeno. Y oxígeno nada más que lo mantengas arriba de 90 a 92.
no le aumentes a 85, a 95, 98, porque le vas a barrer el dióxido de carbono y vas a provocar vasoconstricción. ¿Dudas? Entonces la mona no aplica para todos tampoco. Hay que ver que sí y que no. Aspirina de cajones para todos. Morfina, pues si traen dolor y es insoportable, pues morfina. ¿Alguna otra duda? Pues bien, terminamos con su clase de signos vitales. Espero, como les dije hace rato, que haya aprendido algo nuevo o que hayan reforzado. Y por lo que ya sabían todo, pues qué padre, ¿no? Pues bien, nos vemos. Ahí dejan sus comentarios en el WhatsApp. No hay nada que Gracias, agradecer. buenas noches. Muchas gracias. Nada que agradecer. Buenas noches. Gracias, buenas Gracias. noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.